Como lo habíamos dicho en la lección anterior, hoy vamos a estar nosotros estudiando esta historia de parte de nuestro Señor Jesucristo. La historia de el rico y Lázaro. Esta historia en realidad es una continuación de la lección principal. Esa lección en donde el Señor habló de el mayordomo deshonesto, del mayordomo injusto. En la historia de hoy, en la historia del rico y Lázaro, Jesús ilustró el uso apropiado de la riqueza con la historia de dos hombres que experimentaron reveses de fortuna. Si esta historia del rico y Lázaro debiera llamarse parábola, historia ficticia o narración de hechos reales, la verdad es que eso ha sido un punto de debate durante muchos años. Pero lo interesante es que Jesús a esta historia no la llamó parábola. Pero como quiera que se quiera definirla, hay que señalar que el Señor nunca enseñó una verdad por medio de alguna fantasía que fuera imposible de ocurrir. Nunca en ninguna de sus parábolas Jesús dio una ilustración que no tuviera base real. Sería poco característico que una parábola se basara en una invención. Todas las parábolas del Señor utilizaron ilustraciones que eran situaciones de la vida real. Y junto con ellas enseñó un principio de verdad. El Señor nunca inventó fábulas falsas sobre la vida después de la muerte. Ahora, muchos creen que Jesús estaba contando un evento que sucedió literalmente y sobre el cual dio hechos verdaderos en cada detalle. Incluso dio el nombre del mendigo. Algo que nunca ocurre en una parábola. Este mendigo se llama Lázaro. Y empieza diciendo en el verso 16. Corrijo, en el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Obviamente, siendo un hombre rico, hemos de afirmar que era muy apreciado entre los hombres, vestía ropa de ricos y podía vivir en esplendor todos los días. Tenía todo lo que quería que el dinero pudiera comprar. Pero era egoísta. Y eso, el ser egoísta ante los ojos de Dios, es repugnante. Este hombre rico no se dio cuenta de la seriedad de la oportunidad que tuvo en prepararse para su futuro eterno. Si nos devolvemos, hermanos, a la parábola del mayordomo deshonesto, de la cual estuvimos estudiando nosotros, en esa parábola el Señor había dicho: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y luego, en el versículo 9 dijo a sus discípulos: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ahora,
en lo que estamos viendo aquí, devolviéndonos nosotros a esa parábola del mayordomo deshonesto, estamos haciendo el paréntesis. El Señor está mostrando que el hombre desde aquí, estando aquí todavía en el mundo de los vivos, debe hacer los ajustes necesarios para el más allá, para cuando nuestra existencia terrenal termine en este planeta. Por eso dice, gánense amigos, aquí y ahora mientras están vivos, por medio de lo que ustedes poseen, por medio de sus riquezas, para que cuando éstas falten, cuando ya no tengan riquezas, entonces en el más allá, sus amigos puedan interceder por usted. Y el amigo que puede interceder por nosotros en el más allá, usted sabe quién es. Jesús mismo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces tenemos que ganarnos al Señor Jesús de amigo para que cuando nuestra existencia terrenal termine, Él nos reciba en las moradas eternas, gracias a que aquí en vida colocamos el fundamento para que así sucediera. Por eso, esta parábola ilustra la necesidad de utilizar los recursos materiales para prepararse para la eternidad. Los judíos estaban inclinados a pensar que la prosperidad material era una de las señales indefectibles de bendición celestial, de forma que a duras penas podían tener un buen concepto de Lázaro, del mendigo. Y el Señor, en esta historia, se propone, como en otras ocasiones, sacar a los judíos de ese error que ellos tenían. En un país y época en que la gente corriente tendría suerte si comía carne una vez a la semana después de trabajar 6 días. Este hombre, este rico, es el prototipo del ricachón indolente. Nos dice en el verso 19 que se vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura en ese entonces mostraba su pertenencia a la nobleza principesca y el lino fino era la vestimenta, el lujo propio de los que vivían en palacios. Es más, recordemos que cuando el Señor Jesús hablaba de Juan el Bautista, le preguntaba a los judíos, ¿ustedes qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Y les dice ahí en Lucas capítulo 7, verso 25, he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Esa no fue la característica de Juan el Bautista. Y en el contexto de Lucas 7, el Señor está hablando de Juan el Bautista. Juan vino vestido con piel de camello, un atuendo rústico que no tenía nada de preciosura ni demostrar que vivía en un palacio, porque Juan vivía en el desierto. Ahora, este rico, nos dice el Señor, se vestía de púrpura y de lino fino. Su vestimenta mostraba su pertenencia a la nobleza. Continuando la lectura, dice en el verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. Mire, antes de continuar, lo característico. Nunca en las parábolas el Señor llama a los que intervienen en ellas con nombres propios. Eso nunca lo hizo en las parábolas. Pero en este caso particular usa un nombre propio. Y es una de las razones por las cuales podemos decir que esta historia no es una parábola, fue un evento real.
Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. En contraste con los estándares del mundo, se consideraba que Lázaro no era nada exitoso, no tenía nada materialmente. Era un mendigo que sobrevivía comiendo las migajas que caían de la mesa del rico. Incluso no tenía ningún tipo de cuidado médico. Los perros venían y le lamían las llagas. Señor Barclay, en su comentario dice, Lázaro habría querido recoger las migajas que caían de la mesa de Dives, o sea, pues del rico. Y es que en aquel tiempo no se usaban tenedores, ni cuchillos, ni servilletas, sino que se comía con las manos. Y en las casas de los ricos, las manos se limpiaban restregándolas con pan que caía al suelo. De eso quería hartarse Lázaro. Ni siquiera lo podía. Él ansiaba saciarse, poder comerse esas migajas que caían de la mesa del rico. Por ahí estaban los perros. Ahora, el pecado del rico, implícito, pero bien notorio en la parábola, consistía en su falta de compasión hacia los pobres. Recordemos que la palabra de Dios tiene por pecado el no hacer el bien que se conoce. Santiago en el capítulo 4 escribió que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En esto consistía el pecado de este hombre rico. Por eso, la razón más poderosa para condenar al castigo eterno es, como el Señor lo dice en Mateo 25, tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los que sabiendo lo que era bueno no lo hicieron. Los que sabiendo que su prójimo tenía hambre y no le dio de comer, tenía sed y no le dio de beber. Y como dice ahí en el verso 45, cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Pero que el Señor les dijo, ustedes no se lo hicieron a ellos, es como si no me lo hubieran hecho a mí. Entonces irán al castigo eterno. En eso consistía el pecado de este ricachón. Tanto Lázaro como el rico murieron. Y entonces, al partir de este mundo, las circunstancias cambiaron drásticamente. Continúa el Señor con su narración y dice en el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ambos se murieron. Ni la riqueza ni la pobreza pueden evitar la muerte. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. En Hebreos 9:27 leemos, y de la manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuáles hombres? Los ricos, los pobres, los bonitos y los feos, los preparados y los iletrados, hombre, mujer, ojo azul, ojo oscuro, no importa su nacionalidad, está establecido que los hombres deben morir una vez. Ni la riqueza ni la pobreza pueden evitar la muerte. La muerte no respeta a ricos ni pobres, ya sean piadosos o malvados.
Lázaro estuvo en indigencia en esta vida, pero cuando murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Usted observará, hermanos, que en este versículo 22, nada se nos dice del entierro del mendigo. No se habla del funeral de Lázaro, de las exequias de Lázaro. Nos dice, sí, que cuando él murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Quiénes lo escoltaron? Los ángeles. ¿Por qué los ángeles? Porque los ángeles tienen un ministerio. En Hebreos capítulo 1, verso 14 nos dice, ¿no son todos espíritus ministradores? Hablando de los ángeles en este contexto de Hebreos 1. Y dice que los ángeles no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son espíritus ministradores de Dios que transportaron el espíritu de Lázaro. Fue llevado por los ángeles, pues ellos son espíritus enviados para servir, como lo dice ahí el verso 14, para servir a los que heredan la salvación. Son espíritus ministradores, no solo mientras los hijos de Dios viven, sino también cuando un hijo de Dios muere. El alma, tan pronto como sale del cuerpo, el Señor no la deja por ahí vagando, sino que es entregada a su poder natural. Dios envía a sus ángeles como mensajeros que la traigan a Él, porque los santos deben ser llevados a la casa del Padre, no solo con seguridad, sino también honorablemente. Imagínense ustedes ese espectáculo, hermanos, siendo uno escoltado por los ángeles, llevado ante Dios. Aunque los que llevaban el féretro del rico fuesen personas del más alto rango, y como vemos a veces nosotros en esas transmisiones o hemos acompañado la pompa funeraria de alguien que falleció, vienen, además, hace poco, recuerden, en la muerte de la reina Isabel de Inglaterra, vinieron dignatarios de todo el mundo y fue una transmisión impresionante. Millones de dólares se gastaron en ese funeral, pero eso no tiene nada de comparación cuando un hijo de Dios es escoltado por los ángeles de Dios. ¿Qué era en comparación la pompa funeraria del rico con lo que ocurrió con Lázaro al morir? No había nada de comparación. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuánto mayor honor recibió el mendigo en su funeral al ser llevado al paraíso en brazos de los ángeles que el que había de recibir el rico al ser acompañado su cadáver de tanta pompa mientras su alma descendía al lugar de tormento en el Hades. Ahora dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Vamos a leer, hermanos, varios comentarios explicativos acerca de el seno de Abraham. El diccionario bíblico ilustrado dice, el seno de Abraham, expresión empleada por el mismo Señor Jesús en Lucas 16, 22, texto que estamos leyendo, designando la morada de las almas rescatadas después de la muerte, es decir, el paraíso. Los judíos pensaban en la felicidad de la acogida que les harían Abraham, Isaac y Jacob en este paraíso. Se regocijaban
ante la perspectiva de entrar en comunión con Él y se veían, por así decirlo, reposando sobre su seno. En el lenguaje rabínico del siglo III después de Cristo, la expresión estar en el seno de Abraham significa haber entrado en el paraíso. El concepto de reposar sobre el seno viene, a su vez, de la costumbre oriental de comer reclinados hacia la mesa. De esta manera, la cabeza de la siguiente persona estaba muy cerca del seno del antecedente. Los puestos eran asignados de manera que el que recibía más honor era el que quedaba más cerca del anfitrión. Es en este sentido de cercanía y comunión que se entiende la expresión. En esta página en internet, la www.bibliatodo.com, nos dicen acerca del seno de Abraham. El pobre Lázaro, tras su muerte, es llevado al seno de Abraham. Expresión simbólica para designar la felicidad que los justos obtendrán como recompensa en el más allá. La metáfora procede de una costumbre oriental según la cual los comensales en un banquete se tendían ante la mesa, apoyando el brazo izquierdo en almohadones. De esta forma, el que se hallaba tendido a la derecha de otra persona estaba tendido en su seno o recostado en su costado. Sigamos. Mientras los comentaristas generalmente concuerdan sobre el significado de la expresión figurada, el seno de Abraham, como designando la morada bienaventurada de las almas de los justos después de la muerte, están en desacuerdo respecto a la forma en que se originó la propia frase. Hasta la época de Juan Maldonado, año 1583 después de Cristo, su origen se remontaba a la costumbre universal de los padres de tomar en sus brazos o colocar sobre sus rodillas a sus hijos cuando estaban fatigados o cuando volvían a casa y hacerles acostarse a su lado durante la noche, haciéndoles así disfrutar de descanso y seguridad en el seno de un padre amoroso. De la misma manera, se suponía que actuara Abraham con sus hijos tras las fatigas y dificultades de la vida presente. De ahí la expresión metafórica, estar en el seno de Abraham, significando estar en reposo y felicidad con él. Pero según Maldonado, en Lucas capítulo 16, verso 22, que es el texto que tenemos aquí, cuya teoría ha sido desde entonces aceptada por muchos estudiosos, la metáfora, estar en el seno de Abraham, deriva de la costumbre de reclinarse en sofás en la mesa de uso general entre los judíos antes y durante la época de Cristo. Como en un banquete, cada invitado se apoyaba sobre su codo izquierdo para dejar su brazo derecho libre. Y como dos o más se ponían en el mismo sofá, la cabeza de un hombre estaba cerca del pecho del hombre que estaba detrás. Y por tanto, se decía que reposaba en el seno del otro. También los judíos de antaño consideraban una señal especial de honor y favor hacia uno en el que se le permitiera recostarse en el seno del dueño de la casa. Y es mediante esta ilustración, como pintaban ellos el mundo futuro, concebían la recompensa de los justos muertos, como la participación en un banquete dado por Abraham, el padre de los fieles. Y como la recompensa más elevada, el reposar en el seno de Abraham. Señor Robertson
en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, dice, estar en el seno de Abraham es, para el judío, estar en el paraíso. Lázaro estaba en el Hades también, porque el paraíso, seno de Abraham, se encuentra en el mundo invisible, más allá de la tumba. Bueno, espero, hermanos, que estos comentarios explicativos que acabo de leerles y compartirles les hayan permitido entender esa expresión que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, dice que murió también el rico y fue sepultado. No se menciona de que los ángeles lo llevaran a un descanso eterno. De hecho, es posible que haya tenido un espléndido funeral a cargo de hombres que lo honraron. De este rico se nos dice no solo que murió, sino que se añade también el detalle de que fue sepultado. Ahora, eso no se mencionó de Lázaro. Ahora, al decir que el rico fue sepultado, podría indicarse no solamente que en el sepulcro se acabó todo lo que había disfrutado, sino también que tuvo un pomposo funeral. Quizá su ataúd iba seguido o precedido de músicos y de coronas de flores. Alguien se encargaría de pronunciar una oración fúnebre encomiando las buenas calidades del difunto, porque no hay muerto malo. Es tan fácil comentar, era un santo. No se ha dado cuenta, a veces cuando asisto yo a funerales, me llama la atención cómo aquellos que intervienen en sus alocuciones hablan de ese hombre bellezas. Lo bueno que fue, lo buen hijo, lo buen padre. Mejor dicho, lo elogian tanto que poquito le faltó para hacer milagros. Pero, ¿de qué le servía ya al rico la pompa de su funeral? Pero no pudieron cambiar el destino de su espíritu. La historia no termina aquí. El diagrama que ustedes están viendo ahí en pantalla muestra a dónde va el alma de una persona cuando muere. Va al paraíso o seno de Abraham o al lugar de tormento. Ambos lugares quedan en el Hades. Dice el verso 23, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hasta ahí llegó. Luego viene cuando pasa el umbral de la muerte y entra a otra dimensión, la dimensión de los espíritus separados del cuerpo. Nos muestra que este hombre, después de que fue sepultado, su alma ya se hallaba en el Hades. Dice el verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hades es el lugar de los muertos. Hades es el lugar donde va el espíritu del hombre, ya sea bueno o malo, a esperar el juicio final. El diccionario griego del señor Bay nos explica: Hades, región de los espíritus de los muertos perdidos, pero incluyendo los de los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. Nos está explicando aquí el señor Van en su diccionario que el Hades es la región, es el lugar donde van los buenos y los malos. Y dice, se corresponde con Seol en el Antiguo Testamento.
Hades lo encontramos en el Nuevo Testamento porque es griego. Su equivalente en hebreo, Antiguo Testamento, es Seol. En otras palabras, hablar del Hades, hablar del Seol es hablar de lo mismo. Ahora sigue diciendo el señor Vine en su diccionario, nunca, Hades, nunca denota la sepultura, ni es tampoco la región permanente de los perdidos. En otras palabras, el Hades es la región temporal de los perdidos. Allá se va por un tiempo. Dice que para los perdidos, el Hades es el estado intermedio entre la muerte y la condenación en la Gehenna. Gehenna quiere decir el infierno. El hombre rico no estaba en el infierno, sino en el lugar del Hades, donde los espíritus de los muertos se guardan hasta el día del juicio. La miseria de su estado se agrava con la contemplación de la felicidad que Lázaro disfruta ahora. Porque como nos dice ahí, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, gritando. Cuando dice dando voces, es que se puso a gritar, a hablar en alta voz y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y sigue. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, acuérdate. O sea, pues seguía estando consciente. Uno no entra en un estado de inexistencia después de que muere. Uno sigue acordándose. Abraham le dijo, acuérdate que resististe tus bienes en tu vida. Recuerda que cuando estabas en el mundo de los vivos, disfrutaste todo lo que tenías. Y recuerda que Lázaro la pasó bien mal, pero ahora, aquí, en el seno de Abraham, en el paraíso, Lázaro está siendo consolado. Y tú, atormentado. Cuando el rico vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno, clamó pidiendo misericordia. Y le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a mojar su dedo en agua para refrescar su lengua. Y Abraham le recuerda al rico cómo en su vida poseyó cosas buenas, mientras que Lázaro era indigente. Pero ese hombre rico en vida pudo haber cambiado las cosas. Pero ahora ya no había oportunidad. Era demasiado tarde. Llegará el día en que los que han odiado y perseguido a los hijos de Dios desearán poder recibir favores de ellos, aunque ya no sea posible. Verso 26. Además de todo esto, le dice Abraham, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Le dijo Abraham, una gran cima. Lázaro está en el seno de Abraham, en el paraíso. El rico está en el lugar de tormento. Ambos lugares quedan en el Hades. Pero Abraham le dice, entre el seno de Abraham y el lugar de tormento hay una gran cima. Ustedes los que están allá no se pueden pasar para acá, ni los que están acá se pueden pasar para allá. Era imposible que Lázaro pudiera ir al otro lugar donde estaba el rico a refrescar la lengua, porque hay
un gran abismo que los separa y no se puede pasar de un lugar a otro. Continúa entonces el Señor con su historia. Verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Le ruega, le suplica a Abraham que envíe a Lázaro al mundo de los vivos y vaya donde su familia, a la casa de su padre, para advertirle a sus 5 hermanos que aún están vivos en la tierra. Bueno, esta es la primera señal que tenemos de que ahora el rico está preocupado por los demás, porque en vida no estuvo preocupado por nadie, menos por Lázaro. Y Abraham le contesta: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Abraham explicó que sus hermanos, los hermanos del rico, tenían la palabra de Dios advirtiéndoles a través de Moisés y de los profetas. Jesús todavía estaba hablando a los fariseos y advirtiéndoles que el servicio de labios a la ley y la corrección superficial no equivalen a escuchar la palabra de Dios. Verso 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El rico suplicó que, aunque no escucharían a Moisés ni a los profetas, sí escucharían si uno volviera de entre los muertos. Pero la respuesta de Abraham fue que eso no iba a ocurrir. Incluso que si tal milagro ocurriera, no se dejarían persuadir. Los fariseos eran la prueba de que cuando las mentes están cerradas a la palabra de Dios, encontrarán alguna razón para rechazarla, incluso si alguien vuelve de entre los muertos. En su ministerio, al inicio de su ministerio, el Señor había dicho en Mateo capítulo 13: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esta historia del rico y Lázaro, presentada por nuestro Señor Jesucristo, como dije hace un momento, al inicio de la lección, es una continuación de la parábola del mayordomo deshonesto. Aquel que en vida no se preparó para ganar amigos en las moradas eternas. Y vemos cómo se cumplió en esta historia que el Señor presentó acerca del rico y Lázaro. ¿Qué puede esta historia de nuestro Señor? Alertarnos a nosotros y motivarnos también, hermanos, aún estando aquí, gracias, porque aún estamos vivos y como dice la Escritura, que aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Porque cuando muramos, cualquier oportunidad se habrá terminado y ya será demasiado tarde. Dios les bendiga, mis hermanos.